Listo. El primer enunciado dice, la ecuación de onda a al cuadrado derivada parcial de x con respecto a una función, bueno, con respecto a x de una función menos derivada parcial con respecto a t de la misma función es igual a 0. Describe el movimiento de una onda a lo largo de una cuerda vibrante de densidad y tensión constante A. Dice, pruebe que la función ux de t, x, t, igual a seno de x más at más logaritmo natural de x más at satisface la ecuación. Bueno, entonces ahora acá tenemos escrita la ecuación que tiene que satisfacer esta función. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta ecuación? Vemos que hay derivada parcial con respecto a x de u, pero dice 2 veces. E igualmente hay que derivar parcialmente de t 2 veces. Entonces tenemos esta función, así que vamos a derivarla parcialmente con respecto de x. Entonces, ¿qué haría? Derivada parcial con respecto a x de u x, t. Así que todo lo que tenga x se va a derivar y todo lo que sea diferente de x es constante. Entonces vamos a empezar con esta. Seno de x más at. Si recordamos, la derivada del seno de cualquier cosa va a ser igual al coseno de esa cosa multiplicado la derivada interna de esa cosa. Entonces vemos acá que tenemos seno de x más at, entonces sería derivada de esto, será coseno de la misma cosa at por la derivada interna. Como estamos derivando con respecto a x, entonces será derivada de x 1 y derivada de at, como no hay x, es constante, o sea 0. Así que sería 1, o sea se puede dejar así. Seguimos, más derivada de un logaritmo. Entonces vamos a recordar cómo sería un logaritmo. La derivada de un logaritmo de algo va a ser igual la derivada de ese algo sobre el mismo argumento. Entonces vamos a ver que ese algo será esto. Derivada de x más at, ojo, ¿con quién estamos derivando? Estamos derivando respecto a x. Aquí sería derivada de x, 1, más derivada de at, como no hay x, sería 0. Sobre esta misma cosa, que haría x más at. Ya tendríamos la primera derivada. Entonces ya tenemos la primera derivada, pero la fórmula nos está diciendo que es 2 veces la derivada. Entonces vamos a volver a derivar con respecto a x. Sería segunda derivada parcial con respecto a x de la función ux, t igual. Ahora hay que derivar este coseno. Acordémonos cómo se deriva un coseno. La derivada del coseno es igual a menos seno de la misma cosa por la derivada interna de esa cosa. Vamos aquí. El derivada del coseno es menos seno. Vamos a escribir menos seno de la misma cosa que haya ahí adentro por la derivada interna. El derivada de x más at es 1. O sea que no vale ponerlo. Más. Miremos acá este caso. Es una fracción. Pero como la fracción del numerador es un número, entonces tenemos esta siguiente propiedad. Cuando tenemos una función y en la función hay una división y en la parte del numerador hay un número, esto es un número, y abajo es otra función, entonces podemos hacer esta propiedad de las derivadas, que la derivada de eso va a ser menos la constante que está arriba por la derivada de lo que está abajo, dividido la función al cuadrado. Entonces vamos a ver, como es 1, entonces será menos 1 que multiplica, vamos a ver otra vez la propiedad, que multiplica la cosa que está, la derivada de la cosa que está abajo. Entonces, como estamos derivando con respecto a x, la derivada de x más at será 1, porque derivada de x 1 y derivada de at es constante, o sea que da 0. Sobre la cosa que está abajo al cuadrado, o sea, x más at, todo esto elevado al cuadrado, como dice la fórmula. Miremos que acá dice la función al cuadrado y la derivada arriba, con la constante negativa. Acá podemos acomodar algo y vemos que menos 1 por 1 da menos 1, por este más, entonces quedará todo esto de esta manera, quedará menos 1. Ya tenemos la derivada parcial con respecto a x 2 veces, como dice la fórmula acá. Ahora, ¿qué nos falta hallar? Nos falta hallar la derivada parcial, pero ahora con respecto a t. Listo, acá ya puse acá la respuesta de la segunda derivada de u con respecto a x 2 veces, es esta. Entonces, para que podamos resolver el ejercicio necesito hallar la derivada parcial 2 veces
con respecto a t. Entonces vamos a coger la función, pero vamos a derivarla ya no con respecto a x, sino con respecto a t. Entonces la primera derivada con respecto a t me va a quedar lo siguiente. Derivada de esta con respecto a t, acordémonos que la derivada del seno, como ya había dicho, es el coseno por la derivada interna. Entonces vamos a escribir derivada del seno es coseno de x más at por la derivada interna, pero como estamos derivando con respecto a t, entonces será todo lo que no sea t es constante. Entonces derivada de x, 0, más derivada de at, como t tiene exponente 1, la derivada será a. O sea que la derivada interna simplemente va a ser a. Así que esto va a estar multiplicando por la derivada interna. Más derivada de un logaritmo, acordémonos otra vez cómo sería un logaritmo. Será la derivada interna sobre el mismo coso que hay acá, lo ponemos abajo. Entonces, derivada interna, derivada de x más at, ¿cuánto es? Como estamos derivando con respecto a t, entonces se da a. Porque derivada de x 0 y derivada de at es a. Sobre, venga, que esa se ve muy fea, pobrecita, se fue el mundo. Sobre x más at. Esta sería la primera derivada con respecto a t. Se parece mucho con respecto a x, pero cambia. Bueno, ahora vamos a hallar la segunda derivada con respecto a t de la función u de x, t. Igual. Entonces, derivada del coseno. ¿Qué dice la derivada del coseno? Que la derivada del coseno es igual a menos seno del mismo coso que hay acá por la derivada interna del ángulo. Entonces, como estamos derivando con respecto a t, entonces sería así. Esto se comporta como una constante. Voy a escribir esta al comienzo. Bueno, a. Bueno, ¿qué haría? A por derivada del coseno menos seno de x más at por la derivada interna. Y la derivada interna de esta es a. Entonces, en vez de escribir esta a, voy a ponerla acá, o sea, quedaría al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la derivada interna. Ahora, bueno, este menos podemos acomodarlo acá. Bien, ahora acá, más. Y esto, como es una fracción, acordémonos que a, como nos dice en el ejercicio, es una constante. Entonces podemos aplicar esta misma propiedad, que si tenemos una fracción y el número de arriba es una constante y de abajo es una función, será la derivada menos la constante por la derivada de lo de abajo sobre lo de abajo al cuadrado. Así que nos va a dar lo siguiente, menos a por la derivada de lo de abajo. Acuérdese que estamos derivando con respecto a t. Entonces la derivada de lo de abajo va a ser a sobre esta cosa al cuadrado. O sea que nos va a quedar x más a t elevado al cuadrado. Acá podemos mejorar la presentación porque a por a daría al cuadrado. Y con ese menos cambiaría el signo que llevan atrás. O sea, quedaría menos a al cuadrado. Entonces, esta sería la respuesta. Yo sé que puede ser muy tentador ver este ángulo y esta cosa acá y ver si se cancela porque está al cuadrado y acá no. Ojo, hay que recordar que esta expresión que está acá es de un ángulo y los ángulos no se pueden cancelar. Eso está acá, es como tener un cuento. Acá está este por un cuento y eso está por el otro lado, ¿sí? Son bandos diferentes, no se tocan, seguimos siendo amigos y vamos así. Bueno, entonces acá ya tenemos la derivada parcial con respecto a x, bueno, 2 veces y con respecto a t 2 veces. Entonces vamos a ver si estas dos cumplen esta condición. Entonces vamos a escribir al cuadrado que multiplica la derivada parcial con respecto a x, o sea, esta cosa que está acá, voy a abrir paréntesis, menos seno de x más at menos, voy a poner acá corchete porque ya hay un paréntesis ahí, menos 1 sobre x más at al cuadrado. Sí, ya escribí este pedazo, ahora escribimos menos la segunda derivada parcial con respecto a t, o sea esta, que sería, voy a abrir corchete, que sería al cuadrado, mirenlo acá, seno de x más at menos al cuadrado sobre x más at al cuadrado a 0. Bueno, acá me equivoqué porque me faltó escribir este menos, listo. Ahora hay que darnos cuenta que todo esto debe ser igual a 0, pues vamos a simplificar. Destruyendo el corchete, multiplicando este por este y este por este, quedaría menos al cuadrado de seno de x más at
a por 1 quedaría menos a al cuadrado sobre x más at elevado al cuadrado. Ya terminó. Acá, este menos por este menos se vuelve más a al cuadrado seno de x más at, y este menos por este menos me da más a al cuadrado sobre x más al cuadrado más at, y todo esto al cuadrado igual a 0. Si podemos darnos cuenta, es exactamente lo mismo. Vemos que este término que está acá es el mismo término que está acá, solamente que es con diferentes signos, o sea que son contrarios. O sea que puedo cancelar este término con este término e igualmente este término con este término. Este se va con este y nos va a quedar que 0 es igual a 0. Así que la función que nos dieron sí satisface esta condición.